Hola a todos, este es mi primer video en YouTube en donde recopiló 4 historias de terror que saqué de Reddit. Por cualquier cosa, dejo los enlaces a cada post en la descripción para dar créditos a los autores de dichas historias y puedan pasar a las respectivas publicaciones. Este es un video que se puede dejar de fondo mientras hacen alguna otra actividad secundaria. Sin más que agregar, no olviden dejar su like, suscribirse y comentar para que el video llegue a más personas. Disfruten. Esto me pasó la madrugada del 17 de enero de 2023. Llevaba una carga de materiales de construcción desde San Luis Potosí hasta Saltillo. Era un viaje rutinario por la carretera 57, una ruta que conozco como la palma de mi mano. Nunca me ha dado miedo manejar de noche, pero desde esa vez, algo cambió en mí. Eran como las 2:30 de la mañana. Había pasado Matehuala hacía rato, y ya me acercaba al tramo entre Luis H. y Los Chorros, donde la carretera empieza a ser más traicionera. Recuerdo que la radio apenas agarraba señal y la luna estaba escondida entre nubes negras. No había tráfico, ni luces a lo lejos. Solo el rugido constante del motor y la oscuridad infinita adelante. En eso, la vi, una figura parada a la orilla del camino, justo en la línea blanca del acotamiento. Pensé que era un peatón, algún peregrino o tal vez alguien pidiendo ayuda. Empecé a frenar poco a poco, pero cuando la iluminé con los faros, el estómago se me apretó. Era una mujer, o eso parecía al principio. Estaba vestida con una bata blanca sucia, como de hospital. Descalza. El cabello negro le caía sobre la cara, empapado. Lo raro era cómo estaba parada, totalmente recta, sin moverse un milímetro, ni siquiera por el aire helado que corría. Pero lo peor fue cuando pasé justo a su lado. Me miró. No me refiero a que levantó la cabeza y me siguió con la vista. No. Fue como si sus ojos ya supieran que yo iba a pasar, como si me hubiera estado esperando. La cabeza seguía gacha, pero sus ojos estaban abiertos y clavados en los míos. No sé cómo explicar esto, eran completamente negros, sin pupilas, sin brillo. Como si fueran pozos vacíos. Seguí avanzando, con el corazón golpeándome el pecho. No quise voltear por el espejo. Algo me decía que si la miraba otra vez, no iba a salir de ahí. Después de unos 5 kilómetros, cuando por fin logré calmarme un poco, vi algo más adelante en la carretera. Una figura otra vez. Me hirvió la sangre. Era ella. Otra vez. La misma mujer. Misma posición. Mismo rostro escondido, mismo vestido. No había forma de que hubiera llegado ahí antes que yo. A menos que hubiera volado. En ese momento, grité. No de miedo, sino de coraje. Le pisé al acelerador, no pensaba detenerme otra vez. Pasé junto a ella sin mirarla, pero sentí, lo juro por lo que más quiera, que algo frío se metió a la cabina. Como si un pedazo del aire de allá afuera se hubiera colado conmigo. El resto del camino lo manejé temblando. No volví a verla, pero el frío no se fue. Ni con la calefacción a tope. Llegué a Saltillo a las 7:40 de la mañana, mucho más tarde de lo que debía. Estacioné el camión y me encerré en la cabina por casi una hora. Cuando por fin bajé, el supervisor me dijo que me veía pálido. Le conté lo que me pasó y me dijo que yo no era el primero. Según él, otros 3 camioneros han visto a esa misma mujer en el mismo tramo. Uno de ellos tuvo un accidente grave al tratar de esquivarla. Otro se retiró del volante por completo. Lo que más me asusta es que, desde esa madrugada, a veces la veo en sueños. Parada en la orilla de la carretera. Esperando. Y siempre, cuando me despierto, tengo los pies helados. Aunque duerma con calcetas. Desde entonces no manejo de noche. Y cada vez que paso por ese tramo, le rezo a lo que sea para no verla otra vez. Porque si me está esperando, tal vez la próxima vez no me deje pasar. Esto ocurrió cuando era pequeña, tal vez entre 6 o 7 años. Nos habíamos mudado desde Rucaco, un campo pequeño en carretera al sur de Chile. Llegamos a Padre Las Casas en el año 2008 a una casita pequeña. Un año después nos mudamos a una un poco más grande. Esa casa está en un sitio de 3 casas, una tras otra. En la primera vivía una abuelita que nos arrendó durante varios años. El precio era económico para una familia de 5 integrantes. Nosotros vivíamos en la casa de en medio. Esta tenía 2 habitaciones una frente a la otra. El comedor y cocina estaban juntos y hacían un espacio grande. Había un pasillo que conectar el comedor con ambas piezas, pero no tenía ampolleta, al menos era corto, y al final estaba el baño.
Bueno, fue un domingo tal vez a las 7 p.m. en horario de invierno, por lo que se oscurecía más temprano. Estábamos todos en el comedor pasando el rato, mis hermanas y mis padres. En un momento quería ir a buscar un cuaderno y lápiz para dibujar. Cabe aclarar que mi pieza era también de mis hermanas. Dormíamos las tres y no tenía puerta, solo una cortina. El pasillo estaba algo oscuro, pero la luz del comedor daba suficiente para ver. En eso, al entrar a ese pasillo vi algo que no puedo describir bien qué podría ser. Al lado del baño había una figura enorme, totalmente negro, no recuerdo si tenía sombrero o cachos, pero me dio una vibra muy pesada. Me asusté demasiado con esa figura que grité lo más que pude, y corrí donde mis padres, que ya estaban alertas. Abracé a mi papá y dije llorando lo que había visto. Él al instante fue a ver, sin embargo, ya no estaba allí. Revisó las piezas prendiendo luces y nada. Pero juro que vi algo en ese lugar, y quizás sea lo mismo que me visitó una noche en mi nueva casa. Pero esto es relato para otro día. Así también tengo algunas experiencias en esa casa en que arrendamos. Me llamo Andrés Ríos, tengo 34 años, y crecí en un pequeño pueblo llamado El Carmen, en Nuevo León. Toda mi vida he vivido aquí, en la misma casa donde me criaron mis padres, en las afueras del pueblo, cerca del monte. Tengo un hermano menor, Joaquín, que vive al otro lado del patio, en una pequeña casa que construyó cuando se casó. Nuestras casas están juntas, y compartimos el mismo corral, donde tenemos gallinas, algunos guajolotes y un par de perros. Nunca nos ha pasado algo grave en la propiedad, más allá de que de vez en cuando se meten mapaches o tejones a robarse los huevos. Pero lo que pasó esa noche fue algo completamente distinto. Algo que ninguno de los dos ha podido olvidar. Todo comenzó el 14 de octubre del 2022. Era una noche tranquila, ni muy fría ni calurosa. Me acuerdo bien porque esa semana había llovido mucho y el terreno estaba blando. Esa noche, me desperté alrededor de la 1 de la madrugada por el ladrido insistente de Tyson, uno de nuestros perros. No era un ladrido normal. No estaba gruñendo como cuando ve una ardilla o un gato, sino que estaba gimiendo mientras ladraba, como con miedo. Me levanté molesto, pensando que tal vez algún animal se había metido otra vez. Me asomé por la ventana y noté que no solo Tyson estaba inquieto. También el otro perro, Canelo, estaba escondido debajo del carro, temblando. Eso me extrañó. Me puse los pantalones y salí con una lámpara. Apenas abrí la puerta sentí un olor raro en el aire, como a sangre, pero más fuerte, más podrido. Caminé hacia el corral alumbrando con la lámpara, y entonces escuché un ruido seco, como un golpe contra la reja de malla. Fue ahí cuando vi a Joaquín, que venía corriendo también con una lámpara, todo alterado. Me gritó que algo se estaba comiendo a las gallinas, que alcanzó a ver una figura agachada dentro del gallinero. Nos acercamos rápido, pero con cuidado, porque algo no estaba bien. El olor era más fuerte ahí. Apunté la lámpara hacia la parte trasera del gallinero y ahí lo vimos. Era una criatura agachada, como si estuviera sobre sus rodillas, con la espalda encorvada y la cabeza completamente metida dentro del cuerpo de una gallina, desgarrándola con los dientes. Lo juro por mi madre. No estaba matando para robarse la gallina. Estaba comiéndola ahí mismo, con desesperación. Lo más raro era la forma de su cuerpo. Parecía humanoide, pero demasiado delgado, con la piel oscura y estirada como cuero seco, sin ropa, sin pelo, y con los brazos larguísimos. Tenía algo en la espalda como huesos salidos o protuberancias, y cuando sintió la luz, levantó la cabeza. No tenía cara, o por lo menos no como la de nosotros. No tenía ojos, ni nariz visible. Solo una boca grande, abierta, llena de dientes como de animal. Nos quedamos paralizados por un segundo. Luego Joaquín gritó y lanzó una piedra, y la cosa se levantó de golpe. Era más alta de lo que parecía, y al dar un paso, se movía raro, como si tuviera las piernas chuecas o quebradas. Se arrastró hacia la reja y la saltó de un brinco, sin tocarla, como si flotara por un segundo. Canelo ladró una sola vez y luego se metió debajo del porche. Tyson se alejó corriendo hacia la parte trasera de la casa. La criatura corrió hacia el monte y desapareció entre los arbustos, pero no lo escuchamos correr entre las ramas, como si sus pisadas no pesaran nada. Joaquín y yo nos quedamos un buen rato ahí parados sin saber qué decirnos. Revisamos el gallinero y encontramos 3 gallinas muertas, una de ellas completamente destripada. El gallinero tenía la reja rota por un costado, como si algo la hubiese arrancado con fuerza. Esa noche no dormimos. Nos quedamos adentro con los perros, las lámparas y los machetes cerca. A la mañana siguiente, fuimos a ver si había huellas.
Encontramos algunas marcas en el lodo, pero no parecían de pies normales. Eran alargadas, con dedos muy separados y una forma que no parecía humana ni de animal. Lo peor es que se dirigían al monte y luego volvían. No le contamos a nadie por un buen tiempo. Solo lo hablamos entre nosotros. Cada vez que lo recordamos, los dos coincidimos en que no fue un animal. Y no fue una persona. Era algo más. Algo que no debería estar aquí. Desde entonces, cada vez que Tyson ladra de noche, me despierto al instante. No con enojo, sino con miedo. Porque sé que eso que vimos todavía está allá afuera. Y alguna noche, podría volver. Buenas noches, es la primera vez que escribo y tengo una experiencia y duda que me gustaría compartir. Hace un par de días me pasaron 2 secuencias de presenciar esa famosa anomalía agente sombra. No sé si esto es real o es tu mente que te la hace flashear. Pero la otra vez estaba en la casa de mi pareja, ya era de noche, ni bien entraba a su casa veo algo humanoide que pasa, corriendo a 4 patas para esconderse en los arbustos. Yo pensando, o calles el perro, y de la nada el perro aparece del otro lado y me quedo súper confundida. Me hizo acordar a unas semanas atrás que pasé por la misma situación. Voy llegando a mi casa a horas de la madrugada y veo sobre una casa que había una persona sentada, una figura totalmente negra. Mientras más me acerco me empiezo a preparar mentalmente de que todo estaba bien, que era una persona y estar atenta por si pasaba algo ya que estaba sola. Más me acerco, la sombra se movía para atrás, o sea como si se escondiera. Ya estando más cerca se va para atrás y digo, LPM, esta persona se está escondiendo, entonces, voy con más cuidado. Paso por al lado, miro y no hay absolutamente nada. Solo me pasaron esas 2 situaciones y la verdad sí que me asusté. ¿A alguien le pasó lo mismo o tiene algún significado psicológico? ¿Estrés? ¿Paranoia? No creo en los fantasmas.